de acuerdo con el gobierno nacional. Creemos que el país va directo a una debacle económica, Eduardo, que nadie está hablando de eso, nadie está hablando de los graves problemas que hay en este momento en la economía y bueno, y todo lo que hay además relacionado desde el punto de vista social. ¿Esto adelanta la violencia, ese escenario que usted prevé? Yo creo que después de varios días de protesta, Eduardo, lo decíamos ayer y aprovecho este espacio para reiterarlo, todo lo que hace el gobierno es para seguir alimentando el clima de confrontación. Yo no creo que hay una señal. Si, fíjate, por ejemplo, el caso del estado Táchira. ¿Qué hacen en el Táchira? En vez de trasladarse Maduro al estado Táchira, a escuchar el pueblo tachirense, a constituir una mesa, a llamar al diálogo al pueblo tachirense, manda aviones de guerra, tanques de guerra, más pelotones, más represión. Así no se resuelve el problema. ¿Esto no afecta al gobierno? ¿Por qué le puede convenir la confrontación? Yo creo que el gobierno debe pensar que como las protestas están en algunos sitios específicos, muy, digamos, de clase media, que el gobierno diga, bueno, mientras la protesta esté en Altamira y no esté en Catia, más bien voy a seguir alimentando la protesta en Altamira, para tratar de decir, bueno, esto es un problema del este de la ciudad de Caracas, hablando en el caso de Caracas, y esto no es un problema nacional, ni es un problema del descontento que se vive en nuestro país. En efecto hay un descontento en todo el país. Lo que hay es que, y ahí es donde hemos hecho nuestro llamado, que ese descontento tiene que tener una orientación, tiene que tener una agenda, tiene que tener contenido, y lo que está pasando en el Táchira no se convierta, digamos, el gobierno no trate de desvirtuar la protesta legítima que haya en el estado Táchira para tratar de tildar que es un grupito de revoltosos o de fascistas, porque todo aquel que piensa distinto al gobierno lo llaman fascista, y que eso no es eso, sino es en efecto que el país tiene graves problemas de inseguridad, que hay estudiantes en las calles que están reclamando que compañeros de ellos han sido detenidos, compañeros de ellos que han sido privados de libertad, qué ha pasado con las investigaciones de las personas que han sido asesinadas, con los heridos, qué pasa con los grupos paramilitares armados por el gobierno, que el gobierno dice que se distancia pero no los desarma, qué pasa con la escasez, qué pasa con la inflación, qué pasa con los alimentos. La respuesta al estado Táchira te demuestra, bueno, un gobierno que quiere más represión, más violencia, para que los venezolanos perdamos la atención de los principales problemas que estamos viviendo y que el gobierno construya una película, pues, que han sido las cadenas de radio y televisión los 2 últimos días. Mostrate unos autobuses que alguien rompió los vidrios, Maduro muestra los autobuses, pero ya se le olvidaron los muertos del 12 de febrero, ya no, nadie pues habla de quiénes fueron los responsables además de los heridos. Han salido videos muy graves, Eduardo, de violaciones de derechos humanos, de actuaciones de los cuerpos de seguridad que en nada respetan los derechos humanos ni están apegados a la Constitución. Bueno, ese es el libreto, Eduardo. Y yo creo que nosotros no podemos otra vez, porque hay cosas parecidas que se dieron en el pasado, otra vez, como dicen, pegarnos con la misma piedra. Yo creo que aquí hay que orientar la protesta pacífica, acompañar a vincular la protesta, además de los estudiantes, vincularla a la protesta social que hay en el país, que es lo que nos va a permitir, Eduardo, tener la fuerza necesaria, construir un movimiento social en el país que nos permita tener la fuerza para plantarnos frente al gobierno en una crisis política, plantarnos frente al gobierno, decirle, esta es la lista de los cambios que hay que hacer en el país, de los compromisos que hay que asumir, porque el diálogo tiene que ser un compromiso. El diálogo no puede ser un monólogo donde Nicolás se sienta y le dice a los estudiantes o le dice a otras personas lo que él quiera decir. El diálogo significa escuchar. Él puede decir, pero tiene que escuchar lo que otros sectores tengan también que decir. Antes de fluir hacia esos temas, yo quisiera puntualmente, y voy a utilizar una palabra que acaba de pronunciar, libreto. Es parte de un libreto lo que ayer a esta... Confieso que yo quedé por un segundo sin poder reaccionar. La ministra de Comunicación e Información, cuando denunciaba un plan, decía que tenían con pelos y señales la identidad de un dirigente político de la MUT que estaría detrás de un plan para atentar contra la vida de Leopoldo López y que muy pronto lo iban a revelar. Cuando ustedes se enteran de esa aseveración, ¿es una sorpresa? ¿Se miran unos a otros?
tienen información, responsablemente, ¿cuál es la posición ante algo de tal magnitud? Bueno, nos parece gravísimo y no es la primera vez que escuchamos una declaración de algún funcionario del gobierno en esa línea. Incluso el propio Nicolás en una oportunidad decía que a mí funcionario, que él tenía que protegerme a mí porque la CIA me iba a asesinar. Busca las declaraciones. Ahora vienen otra vez con esta denuncia, digamos, con esto que le dicen al país. Me parece gravísimo, como también me parece gravísimo, Eduardo, que digan que en el país hay en desarrollo un golpe de Estado. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están las pruebas de un golpe de Estado? ¿Quiénes son los militares que van a dar ese golpe de Estado? Eduardo, tú eres civil, yo soy civil. Los civiles no damos golpes de Estado. En ningún país del planeta los civiles dan golpes de Estado. Los golpes de Estado lo dan los militares. Entonces, ¿es un golpe que está en desarrollo o es un autogolpe el que está en desarrollo? Es que se están creando las condiciones para tratar sobre la base de eso una actuación que signifique un autogolpe. Y con ello, bueno, como dicen, con ello aprovechar las circunstancias para sacar del camino muchas cosas que el gobierno quiera sacar del camino, que no están apegadas a la Constitución. Bueno, el mismo caso de la detención de Leopoldo López. Meter a Leopoldo a la cárcel, ¿con qué intención? ¿Qué es lo que quieren? ¿Más clima de confrontación? Es más que claro que Leopoldo, podemos tener diferencias nosotros en cuanto a la visión de cómo hay que plantear la construcción de un cambio en el país, pero eso no significa que el que tú llames a la gente a que salga a la calle a protestar, signifique que eso es cometer un delito, porque en eso, por supuesto que nosotros también, entonces, ahí, mire, un momentico, la protesta usted no la puede criminalizar ni satanizar. Ahora, ¿quién está interesado hoy en generar violencia? ¿A quién le conviene hoy la violencia, Eduardo? ¿A la oposición o al gobierno que ahora no nos habla sino de eso? Ya no nos hablan de la devaluación, ya no nos hablan de la subasta. ¿Cuál es la situación hoy? Fíjate, ya hoy empiezas a escuchar a los voceros del gobierno diciendo que hay escasez, Eduardo, porque las vías están trancadas y los que van a despachar no pueden llegar. Ya empezaron a buscar en desarrollo otro libreto para ver a quién le echan la culpa. Mira, Eduardo, estos que hoy hablan y se dirigen al país, Maduro, son los mismos que nos han caído a mentiras durante todos estos años. Son los mismos que mintieron con la salud del presidente Chávez. Son los mismos el mismo Nicolás que le dijo al país que se había reunido días antes de la muerte del presidente Chávez, que había tenido una reunión de trabajo de 5 horas con el presidente Chávez. Son los mismos que nos decían que no iba a haber devaluación y hubo no solamente una devaluación, sino 3 devaluaciones. Son los mismos que nos han dicho, que nos han metido cuentos en todo, que las reservas de oro no se estaban liquidando y después salió la información que se estaban liquidando. Son los mismos que nos hablan de regulación y controles, todas las medidas que tomaron en noviembre, con todo lo de DACA para generar un efecto y tratar de ganar un proceso electoral, y que nos decían que estaban garantizados todos los inventarios, que se iban a restituir todos los inventarios. Anda tú a ver, Eduardo, todos los comercios, todo lo que en aquel momento el gobierno les cayó, donde hoy están prácticamente, bueno, cerrados. Son los mismos que nos dijeron que las expropiaciones, las empresas que iban a ser expropiadas, iban a ponerse a funcionar, iban a ser activas. Ve tú hoy la situación que hay. Son los mismos que nos dicen que está garantizado la seguridad alimentaria y todo lo demás. Y fíjate tú, cada día las colas aumentan, cada día es más larga la cola para comprar la comida. Son los mismos que nos dicen mentiras todos los días. ¿Le podemos creer a Nicolás Maduro? ¿Le podemos creer a este gobierno? Yo creo que no. Gobernador, rápidamente. Más que obvio que no le podemos creer. Rápidamente. Ahora tenemos que orientar a nuestro pueblo para que esta situación no se convierta en una frustración. A eso quiero ir. Avanza el tiempo. Estamos en una extensión, en una continuidad sin retorno. Usted habla como destino del país, la debacle económica, pero hay posibilidades de tomar otro rumbo en positivo. Hay posibilidades de eso que muchos claman, incluso de la oposición, diálogo nacional. Sí lo hay, si en efecto convocas a un diálogo nacional honesto, con compromiso, transparente, Eduardo. Hoy están los estudiantes pidiendo que sea la iglesia. Creo que la iglesia católica, que además la mayor parte de los venezolanos
Este es un país profundamente cristiano, católico. Puedes incluir no solamente la Iglesia Católica, pero me refiero desde allí, desde lo que nos identifica a todos, desde nuestra fe, desde nuestra fe por Dios y de nuestro reconocimiento además a esas instituciones. Yo creo que desde ahí se puede promover ese diálogo, pero ese diálogo significa, Eduardo, no es escuchar a un sector político. Ese diálogo, para que funcione y salgamos de esta debacle, de este caos, y que nos permita realmente recuperar el país, pasa por escuchar la protesta que hay en la calle, pasa por no satanizar el que te dice que está de acuerdo, y pasa por querer cambiar, por querer, como dicen, corregir el rumbo. Si el gobierno no corrige el rumbo, Eduardo, aquí vamos hacia una situación aún peor que a nadie le debe interesar. A nadie le debe interesar una explosión social en este país. Sería lo peor que le pudiera pasar a nuestro país, como sería también un golpe de Estado. Sería, como lo decíamos ayer, ¿qué significa para, en algunos sectores, ahí dentro del gobierno, este tema de que se vaya Maduro, y se va Maduro, ¿y quién viene? Hay que hablarle claro a la gente, porque aquí lo que nosotros queremos, siempre hemos construido es una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral. Ahora, para que las cuatro se den, el gobierno hay cosas que también tiene que reconocer, que es el tema de los poderes públicos. Muchísimas gracias, Enrique Gracias, Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, hoy en entrevista a Venevisión. Endrina, adelante. Gracias, Eduardo, y antes de despedir tenemos una invitación.